entonces vamos a empezar de una vez. Voy a compartirles la pantalla para que la tengan por aquí, porque voy a estar alternando continuamente la pantalla. Ok, entonces la clase 1 es la clase de introducción a la clasificación de los peces. ¿Me escuchan bien? Sí, no hay ningún problema. Sí, profe, ¿se escucha bien? Ok, entonces la clase 1 es básicamente un poquitico de continuación ahí de lo que vimos la clase de ayer. De hecho, ese primer párrafo me lo voy a brincar. Entonces, este curso pretende abarcar los conceptos necesarios para la identificación de estructuras mediante el estudio de su anatomía y morfología. Estaba a ponerlo, no molestar, listo. Este curso pretende abarcar los conceptos necesarios para la identificación de estructuras mediante estudios de anatomía y morfología, ambas a su vez necesarias para clasificar correctamente los peces. Sin embargo, antes de estudiar la clasificación de los peces, primero debemos comprender la clasificación de los seres vivos, que de general a específico tenemos reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Entonces, tienen que pensar o entender esta clasificación como si fueran muñequitas rusas. Las muñequitas rusas era una que usted tenía una chiquitita que la desarmaba, una grande que la desarmaba y salía una chiquitita y la desarmaba y salía otra y salía otra y salía otra. ¿Okay? Entonces, los reinos tienen adentro varios filos, cada filo tiene adentro varias clases, cada clase tiene adentro varios órdenes, cada orden tiene adentro varias familias, cada familia tiene adentro varios géneros, cada género tiene Profe, a mí no me agarró la clave. ¿No te aceptó la clave? No, profe. Ok, la clase, que vean que es ictio-3i mayúsculas 2020, no son L ni son 1, son I mayúsculas. Sí, copy y pegue mejor. Sí, eso podría ser una buena opción, así elimina posible error. Listo. Que no hayan géneros que tengan una sola especie. Eso significa que no hayan órdenes que tengan una sola familia, un solo género y una única especie. No es común, pero sí sucede. Entonces, esta es la clasificación básica de las formas de vida, y aunque hay muchos otros niveles intermedios. Entonces, hay niveles intermedios como el subfilo, la división, el infraorden, tribu, superclase, etc. Y todos estos son necesarios porque cada vez tenemos categorías, digamos, más grises, donde llegamos a un punto donde tenemos características insuficientes para poder clasificar o poder dividir, categorizar los organismos. Y por eso necesitamos esta enorme cantidad de subdivisiones. Entonces, la clasificación a grandes rasgos, tenemos 5 grandes grupos, que son los reinos, Animalia, Plantae, Fungi, Protista y Monera. Cada uno de ellos es un reino, y los organismos, de cada uno de ellos comparten muchas características entre sí. El reino animal se divide en decenas de filos, y algunos de ellos son los artrópodos, al que pertenecen los insectos y los crustáceos. Los moluscos, al que pertenecen los bivalvos como las pianguas, y los octópodos como los pulpos. También están ahí los gastrópodos como las babosas. Los equinodermos, en donde se encuentran las estrellas y erizos de mar, y los cordados, en donde se encuentran todos los vertebrados, como los mamíferos, reptiles, anfibios, aves y nuestros organismos de estudio gigantesco grupo de los peces. Entonces, los reinos se componen de agrupaciones de organismos llamadas clases. Luego las clases se componen en grupos de organismos más similares entre sí, llamados órdenes. Conforme avanzamos más fino y más fino y más fino, más parentesco tenemos. ¿Okay? Entonces, las clases se componen de grupos de organismos más similares entre sí, llamados órdenes, que son divisiones de organismos que comparten muchas características. Después la clasificación se afina aún más al llegar a familia. Un ejemplo de familia es la familia de los cíclidos. Cíclidos como cuáles, como las tilapias, las mojarras, las guapotes y las bogas. Sí logran, cuando les hablo de tilapias, mojarras, mogas y guapotes,
logran identificar un poquitito algunos de esos, por lo menos les suenan. Para ver qué tan empapados están en peces. Sí, digamos, mojarras. Las mojarras y las tilapias, por supuesto. Pero aparte de las tilapias, ¿cómo fue, perdón? Cíclidos. Ok. Sí, las familias siempre poseen la terminación de AE, ok. Toda esta información es importante. Las familias siempre, pero está subrayado, siempre poseen la terminación de AE y se escriben con mayúscula. Finalmente llegamos a los géneros como el Paracromis, que es al que pertenecen todas las especies de guapotes. Por último tenemos la especie, que es un término al que llegaremos más adelante. Entonces, la clasificación de los peces. Este primer parrafito que está ahí ya lo vimos ayer, sí, ahí lo tienen para que le den una leidilla, pero no lo vamos a saltar. La inmensa diversidad de organismos que hace que el grupo como tal no corresponda a alguna de las clasificaciones básicas de forma de vida. O sea, cuando yo digo peces, los peces son un menjurje de formas de vida. Incluye, por ende, una gran cantidad de grupos. O sea, peces, decir peces no es lo mismo que decir reptiles. Decir peces no es lo mismo que decir aves. Decir peces no es lo mismo que decir mamíferos o que decir octópodos. Que decir. No es una clasificación sólida. Es un grupo total y completamente heterogéneo que tiene un montón de otros grupos. ¿Por qué? ¿Por qué es esto así? Porque consideramos a los peces todas aquellas criaturas que tienen un cuerpo más o menos de tal forma, que les permite nadar, que habitan en el agua, que tienen branquias, que tienen aletas, pero hay tantos organismos que tienen estas características y que no están, y que están muy lejanamente relacionados entre sí, y esto se debe a el medio en el que evolucionaron. Entonces, los peces, el gigantesco grupo de los peces, que ya vamos a ver algunos cuantos de los grupos, evolucionaron en el medio acuático. El medio acuático propone una serie de desafíos que hacen necesario desarrollar una serie de características entre los diferentes grupos para poder adaptarse a ese medio. Es como decir, el hecho de que los peces tengan aletas, de que todos los peces tengan aletas, es el equivalente a ver que tenemos patas en mamíferos, tenemos patas en aves, tenemos patas en reptiles y tenemos patas en algunos otros grupos. Las patas también están en los insectos. Entonces, hay toda una serie de características que están ahí por necesidad evolutiva, forma de los cuerpos. El agua, como lo veremos más adelante, es un medio muy raro, muy raro, muy espeso, muy denso, que tiene características muy particulares, y entonces los animales que viven en el medio acuático necesitan desarrollar de forma general características que les permitan adaptarse al medio acuático, pero esas características que les permiten adaptarse al medio acuático también hace que se nos parezcan a simple vista muy parecidos unos de otros, pero son en realidad un grupo demasiado heterogéneo. Entonces, los peces presentan organismos que poseen cráneo, pero no poseen vértebras. ¿Okay? Entonces, pertenecen a craniata, pero no necesariamente son vertebrata. O sea, tenemos inclusive, en términos estrictos, tenemos que entre el grupo de los peces hay invertebrados. ¿Okay? El infrafilo mixilomorfio, que son los llamados peces bruja. Otros que poseen vértebras poseen cráneo y vértebras, pero no poseen mandíbulas. ¿Okay? ¿Como cuáles? Como los de la superclase Petromyzontia, que son las lampreas. Lampreas no tenemos. Y tenemos organismos de esqueleto compuesto por cartílago, clase Chondrictis. Y los de esqueleto óseo, como los de la clase Osteictis. La clase Chondrictis, chondros, es cartílago, ictis es pez. Y los de esqueleto óseo, que son de la clase Osteictis. Osteo es hueso y ictis es pez. Entonces, ¿cómo?
Preguntas de quiz. Probablemente. Entonces, estos organismos son peces, pero ustedes se parecen, ustedes y yo nos parecemos más a ese perro que estaba sonando en el audio que acaba de mandar, creo que fue Mario Jafet, no estoy seguro, que lo que se parece un pez óseo a un tiburón. ¿Me explico? O sea, la diferencia en términos de forma, usted dice, pero no son tan diferentes, es un animal que tiene branquias, que extrae el oxígeno del agua por medio de branquias, que tiene aletas, que tiene cola, que tiene columna vertebral, pero ¿por qué se parecen tan poquito? No tienen esqueleto cartilaginoso, no tienen esqueleto óseo. Ahí hay no tienen esqueleto óseo, no tienen toda una serie de características que lo vamos a ver más adelante que hacen que se parezcan muy, muy poco en realidad. Que solo se parezcan en forma, pero que en realidad no estén estrechamente emparentados. Ok, entonces, la necesidad de los nombres científicos. El nombre común o el nombre vernacular, como también se le llama, puede usarse sobre varias especies, como el caso del término pargo rojo, y en realidad hace referencia a algunas de las especies de pargos que son naturalmente de color rojizo. Pero, como ya ustedes, por lo menos los que habitan las zonas costeras y los que han puesto o las que han puesto un poquitico de atención cuando van al mercado, ustedes entenderán que hay varios pargos que son rojizos. Entonces puede que el señor de Isla Chira le diga al pargo rojo, le diga a la especie A, le diga pargo rojo. Puede que el señor de Golfo Dulce le diga a la especie B, también le diga pargo rojo. Entonces usando el mismo nombre común para referirse a diferentes especies. Y eso es un colocho. Eso es un colocho y eso es un problema muy, muy grande que tenemos algunos cuantos años ya de estar intentando solucionar. Entonces, otra problemática son los nombres digamos, eso que acabo de decir, de que la Chira contra el Golfo Dulce sea a escala pequeña, pero en escalas más grandes tenemos nombres de animales que están en países muy lejanos uno de otro. Entonces, por ejemplo, los meros en Estados Unidos les dicen groupers, ¿okay? Los groupers se escribe G-R-O-U-P-E-R-S, groupers. Los groupers son los meros, pero nosotros les decimos meros. Entonces, ¿cómo llegamos a un consenso? Igual que el término pargo. Nosotros a los pardos, que es de la familia Luthanidae, les decimos pardos, pero los gringos les llaman snappers. Y los australianos les dicen jacks. Entonces es el mismo nombre, son tres nombres comunes, diferentes para la misma familia, que al final son esa familia. El nombre latín es el que va a mandar y podemos usarlo, es el que debemos usar de referencia. Pero disculpe, el Jack no es el Burel. Sí. Los jacks, aquí entramos en otro problema debido a los nombres comunes. Los jacks para los gringos son los jureles, pero los jacks para los australianos son los pardos. Ya. Yo llegué al mismo problema que usted acaba de llegar cuando llegué a Australia y me fui a pescar y me dijeron, sí, jacks, y yo, pero, ¿cuál es ese? Entonces les intenté explicar, les expliqué a qué bicho me refería yo y me dice, no, esos son trevalis. Entonces, para los australianos, los jureles son trevalis, los pargos son jacks. ¿Okay? Entonces, hay un menjurje ahí y eso hace aún más necesario que entendamos la necesidad real de trabajar con nombres científicos. Entonces, el nombre científico y sus partes. Carl von Linné en 1758 fue el primero que estableció el sistema de nomenclatura binomial. Cuando les hablo de un sistema de nomenclatura binomial, bi significa dos, nomos es nombre. Entonces, binomial, dos nombres.
es decir, compuesto por dos nombres, un binomio que significa de la siguiente forma: Hoturus pichardi. El primero de ellos recibe el nombre genérico de género, o sea, el primer nombre, Hoturus, es el nombre genérico, el nombre de género, y es un término latinizado que es siempre un sustantivo. Luego está pichardi. El segundo nombre es el nombre específico, o sea, el nombre de la especie, que es usualmente un adjetivo. Y juntos conforman el nombre científico de la especie. ¿Okay? Cuando yo les pido a ustedes el nombre científico yo les pongo a ustedes a identificar un animal en el laboratorio. Yo les pregunto, ¿cuál es el nombre científico de ese animal? Ustedes no me van a decir el nombre de la familia, no me van a decir en este caso Hoturus, no me van a decir pichardi, me van a decir Hoturus pichardi. El nombre científico es un binomio, está compuesto por dos nombres. ¿Okay? Entonces, y esta combinación de nombres en particular solo existe para una sola especie en el mundo, o sea, solo hay un Hoturus pichardi. Todos entendemos a nivel mundial, porque es un sistema universal, que cuando decimos Hoturus pichardi estamos trabajando con la especie tal, ¿okay? Cuyo nombre común es tal. Entonces, el nombre científico se escribe siempre en cursiva, siempre, así como en itálica, en cursiva, por eso está con las letritas en cursiva. Y si está escrito a mano, debe ir subrayado. ¿Okay? Esto es muy importante para las prácticas, porque, y para las tareas, y para los trabajos, y para todo, ustedes escriben un nombre científico y lo escriben, si está escrito en computadora y lo escriben que no está en cursiva, yo les voy a bajar puntos. Si lo escriben a mano y no lo subrayan, yo les voy a bajar puntos. Porque aquí están las instrucciones de cómo se escribe. Tienen que aprender las instrucciones. El nombre del género corresponde a un grupo de organismos muy similares entre sí, por lo que varias especies pueden pertenecer al mismo género. Tal es el caso de las diversas especies de tilapias, ya que pertenecen al mismo género llamado Oreochromis. No significa que no hayan otras tilapias que están en otros géneros, pero los organismos que están dentro del género Oreochromis son los conocidos, o se les conoce como tilapias. Por otro lado, aquí dice el epíteto, pero eso fue un pedazo. Por otro lado, el nombre de la especie es específico para ese organismo y permanece, salvo casos muy particulares, sin cambios con el paso del tiempo y los nuevos descubrimientos científicos, mientras que es común que el mismo organismo pase de un género a otro con el paso del tiempo, siempre manteniendo el nombre específico con el que fue descrito inicialmente. ¿Okay? ¿Qué entendemos con esto? Con esto entendemos que ustedes van a tener organismos que van a pasar de llamarse, por ejemplo, la trucha arcoíris es un caso muy particular, pero una rana, ok, entonces, la rana blue jeans, si la conocen con ese nombre común, que es la ranita roja con los pantaloncillos azules, esta ranita hace unos años el nombre científico de la especie era Oophaga humidum. Hace poquito la cambiaron y ahora es Dendrobates humilium. ¿Okay? Entonces, el nombre científico de esta especie cambia o puede cambiar de género, pero es muy raro que cambie también en especie. ¿Okay? Súper, súper raro, pero suceder. ¿Okay? ¿Está claro eso? ¿Alguien tiene alguna duda con todo esto que acabo de decir? Si no, sigo adelante. Ok. Anatomía. Puede cambiar de género, pero no de especie. Exactamente. Exactamente. Puede cambiar de género, pero no de especie. ¿Y por qué cambian de género? Bueno, de especie no cambian porque hay, como explico, hay una jerarquía. Entonces, el nombre específico, el nombre de la especie, que es el segundo nombrecito, ese no cambia. Pero sí puede cambiar de género según algunas características nuevas que se vayan descubriendo. O sea, según los avances, a cómo vaya avanzando la ciencia en ese grupo particular, así puede ir cambiando el nombre del género de la especie.
Sí, es como decir perro es perro y está el Doberman Pinscher y el Doberman. A ver, Ahí cambian porque o pueden cambiar por diversas características, igual en los peces, ¿no? sí, pero no. A ver, ahí es que estás hablando de razas de perros, que al final las razas terminan siendo básicamente nombres comunes. Entonces, ahí el ejemplo funciona, pero no funciona muy bien, porque es con razas de perro. Pero con nombres científicos en particular, como les decía, el nombre de esta rana, me acabo de acordar, para hacerle hacerle un toquecito de mente a los guapotes, porque los guapotes hace algunos años estaban en un género, en un género en particular, ahorita no recuerdo el nombre antiguo de los guapotes, pero creo que era ciclasoma, ahí está, ya me acordé. Entonces, los guapotes antes estaban en el género ciclasoma, entonces el nombre científico del guapote azul, era Ciclasoma dowi. Hubo un poco de investigación, más avance en la genética y la morfología del grupo, y pasó de ser Ciclasoma dowi a Parachromis dowi. Entonces se cambió el nombre, pero no se cambió el apellido. ¿Me explico? O sea, en ese caso se cambió el género, pero no la especie. Exacto, porque la especie no cambia en demasiadas. Hágase de cuentas, la especie no cambia prácticamente. O sea, hay demasiadas pocas excepciones en las que cambia la especie, pero sí puede cambiar el género. Y eso es importante. Ok. Sigo. Respecto a la anatomía interna, para comprender a fondo la clasificación de las diversas formas de los peces, primero debemos comprender algunos conceptos básicos de su anatomía. Entonces, vamos a ver algunas formas, algunas estructuras que ustedes necesitan entender. En el laboratorio iba a ser con los peces, por supuesto, pero dado a que todavía no tenemos luz verde, aquí estamos haciéndolo mediante este medio. Bueno, por este medio. Entonces, ahí dicen tipos de formas corporales. Entonces, ustedes quédense con la guía y yo les voy a compartir la pantalla con una presentacioncilla que tenía yo ya lista. Entonces, ok, ¿están viendo la presentación? Sí, profe, sí. Ok. Entonces, respecto a la anatomía externa, específicamente a las formas corporales son los criterios de clasificación más básicos del post. Entonces, estamos empezando de lo más clásico, de lo más básico, y vamos a ir avanzando conforme pasa el curso a que ustedes aprendan a clasificar más finamente. Entonces, lo primero son las formas del cuerpo. Una de estas formas del cuerpo son los peces comprimidos. Los peces comprimidos son, por ejemplo, los peces mariposa, los peces cirujanos, que ambos son de agua salada, son peces de arrecife, y están los peces disco. Los peces disco son del Amazonas y son cíclidos. Y todos tienen, esos tres grupos de peces, tienen la forma del cuerpo comprimida. ¿Cuándo es un animal comprimido? ¿Cómo sé si el cuerpo de un pez es comprimido? Pues es fácil. Son altos, son de cuerpo alto, ¿verdad? Tienen un perfil alto. Un toquecito para activar la cámara, que me puedan ver porque voy a estar haciendo mímica. Listo. Entonces, okay. Entonces,
tenemos los peces disco y los peces estos mariposa y los cirujanos tienen el cuerpo muy alto. Tienen el cuerpo muy alto y además muy aplastado, o sea, muy comprimido, pero es comprimido de forma particular, es comprimido desde los lados, o sea, es comprimido lateralmente, ¿ok? Entonces, tiene que quedar claro porque eso es muy básico. Son comprimidos, son los peces que tienen el cuerpo comprimido lateralmente y tienen cuerpo alto. ¿Qué otras formas corporales tenemos? Tenemos cuerpos poco comprimidos, como un pargo, como un roncador, que son las formas más comunes de todos. El término poco comprimido es una categoría demasiado amplia, demasiado gris, con poco matiz. Son peces que no son ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? No son ni chicha ni limonada. Entonces son la mayoría de los peces que son así. Tenemos también peces de forma corporal redondeada. ¿Cuáles son los peces de forma corporal redondeada? Los peces glow, Hola. los que se inflan y sacan las espinas. Esos son peces, los peces chayote, los peces glow, son peces de forma redondeada. Los timburiles, que también tragan agua y expanden el cuerpo, también son peces redondeados. Okay, estamos con esos dos. ¿Quiénes siguen? Siguen las formas corporales deprimidas y las formas corporales asimétricas. ¿Cuáles son las formas corporales deprimidas y las formas corporales asimétricas? Entonces, las rayas y los peces sapo, rayas son el que está a la izquierda, claro está, y a la derecha son los peces sapo, tienen la forma del cuerpo deprimida. Okay, ese es otro pez sapo también. Okay, entonces, ¿por qué son peces deprimidos? De forma deprimida. ¿Alguien dio en el clavo con eso? ¿Por qué son así? Nosotros son deprimidos de forma lateral y esos son deprimidos porque son de arriba hacia abajo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, los términos más correctos es que los comprimidos son comprimidos lateralmente y los deprimidos son aplastados de forma dorso-ventralmente. Dorsal y ventralmente, ¿verdad? Del diente. Entonces, dorso-ventralmente aplanados, entonces quiere decir que son animales deprimidos. Y están los animales que son de cuerpo asimétrico. ¿Cuáles son los animales de cuerpo asimétrico? Aquí me la peleé porque no tengo la foto a mano, ya se las voy a conseguir exactamente. Pero los cuerpos asimétricos son en realidad los tipos de cuerpo que no tienen, en la que hay mucha duda de si es uno o es el otro, porque tienen, como su nombre lo dicen, no tienen una simetría bien definida. Están ahí un poco mezclados y ¿alguien tiene alguna idea de cuál podría ser otros organismos de cuerpo aplanado, cuerpo comprimido, perdón? Un pleco, ¿no? ¿Verdad, profe? No, los plecos son más bien Deprimidos. Bueno, una anguila tampoco. los plecos son deprimidos. Una anguila tampoco, no, las anguilas son más bien comprimidas. Sí, Los tetra, hay uno que se llama monja, tetra. Los tetras. No, los tetras, si estamos entendiendo tetras como caraciformes, no, los caraciformes son comprimidos, no son asimétricos. Es que hay uno, es que no sé cómo decirlo, pero hay uno que se llama pez ángel, es de agua dulce. Sí, pero ese escalar igual es, yo creo, comprimido, ¿no? Sí, es un escalar comprimido. Okay, entonces, aquí les voy a traer. Pongo unas fotillas ahí para verlas. Ok, entonces,
aquí ya les tengo listo voy a irme a la chat, dejar de compartir y recompartir la pantalla. Ahí está. Eso es asimétrico. Ese no es el llamado pez hoja. Un día de estos pegué uno. Esos son los mentados peces hoja. Los peces hoja son asimétricos. ¿Por qué son asimétricos los peces hoja? Es que tienen la forma de uno, pero es que son de fondo. No es porque Ok, pero se acuesta en el fondo, no es. ¿Cómo? Porque se acuesta en el fondo, no. Ok, sí, esa es una forma muy escueta de decirlo, pero no está equivocado, ¿sí? El tema aquí es que, si ponen atención, tienen los ojos de un solo lado. Entonces, ¿usted está viendo del lado izquierdo o el lado derecho? ¿O está viéndolo desde arriba o está viéndolo desde el lado? Exactamente cómo lo está viendo, porque un pez normal tiene un ojo al lado, pero estos animales atraviesan un proceso de metamorfosis en el que pasan de tener los ojos de un solo lado, perdón, los ojos de los dos lados, a tener los ojos en un solo lado y a estar completamente acostados. De hecho es como mutante. ¿Qué come, profe? Bueno, como mutante, bueno, sí realizan una metamorfosis, una transformación ahí bastante particular. Los lenguados son un grupo, aquí no crecen mucho, aquí los lenguados crecen, se alimentan ¿de qué se alimentan los lenguados? Particularmente se alimentan de invertebrados pequeños medianos. Entonces, el famoso escorpión escorpión de mar, sí, alacrán de mar o escorpión de mar, que es un gusanito que vive metido en la arena, se alimentan de esos bichos bastante. Pero en el Ártico, estos animales crecen en el Ártico hasta alcanzar 2 metros, en algunos casos. Entonces se hacen bien grandes. Y ahí obviamente la comida cambia y se alimentan de peces y otros animales más grandes. Pero entonces los lenguados son peces asimétricos porque atraviesan un proceso de metamorfosis. Cuando los lenguados se reproducen por medio de huevos. Entonces, el huevo se desarrolla, eclosiona, nace la larvita y la larvita está con los dos ojos de un solo lado y todas sus aletas y todo normal. En determinado momento pasa por un proceso de transformación que puede durar lo más rápido que duran son como 15 horas, una cosa así. Entonces, en 15 horas, el ojo, como que a ustedes se les vuelva la cara y queden viendo, ¿verdad? Totalmente así, rarísimo. Y tengan esa capacidad que les da esa transformación de pasar a vivir completamente en el fondo. Son asimétricos también porque la aleta pectoral del lado del fondo de ausencia de pigmento. Entonces, por eso, esos es otro de los cuales son asimétricos. Tienen abajo blanco. Sí, exacto. La otra cara del lenguado es blanquecito. Ok, estamos con esto, con las formas corporales. Todas y todos entendieron. ¿Hay alguna pregunta? Entonces es asimétrico. Los lenguados son asimétricos, exactamente. Sí, listo, entonces. Y luego, si nos volvemos a la presentación, ¿cómo se llama la presentación? O a la guía, vamos con la actividad 1.2, que es comparar la anatomía externa entre un espécimen de tiburón y un pez óseo típico como un roncador emulio. Entonces, identifique o observe tipos de aletas,
aletas pares, aletas impares, aberturas branquiales, bueno, tipos de aletas y aberturas branquiales opérculas, los tipos de aletas pares e impares. Entonces, vamos a ver en este esquemita que está ahí, en esas dos figuras, dos ilustraciones, tenemos la ilustración de abajo, que es un pez óseo típico, y la ilustración de arriba, que es un tiburón típico. Entonces, Profe, disculpe, ¿usted lo está compartiendo o está ahí en la práctica? estas imágenes, Profe, todavía se ve la imagen del pez, hoja. Linguado, es que todavía está linguado ahí. todavía está lenguado. Qué curioso. Ok. Voy a dejar de compartir y compartir. Sí, discúlpenme. Dice que me avisaron. No había cambiado eso. Ok, entonces va de nuevo a compartir la presentación. Ahí está. Ok. Listo. ¿Están viendo ya el esquema del tiburón y el pez óseo? Sí, que tienen diferentes las aletas pectorales. Ok, tienen diferente un montonón de otras cosas, además de las aletas pectorales. Entonces, veamos algunas de las diferencias. Entonces, las aletas, los tipos de aletas en cuanto a pectorales y pélvicas, que son las aletas pares. Yo les hablo siempre de aletas pares, son las que están en pares. ¿Cuáles son las aletas que están pares? Las pélvicas y las pectorales. Pectorales hacia el lado anterior del cuerpo y las pélvicas hacia el lado posterior. En tiburones. En peces óseos, las aletas pélvicas pueden estar inclusive antes de las aletas pectorales. Ya eso cambia por supuesto, cambia según la posición, y cada posición de aleta tiene un nombre específico en la que está clasificado. Entonces, en el caso de los tiburones, todas las aletas, vean que no están, ¿cómo lo explico? En el pez óseo aquí se ven unas lineecitas en las aletas. ¿Okay? Estas lineecitas no se ven, de forma general, no se ven en los tiburones, y eso es porque en tiburones los elementos de sostén de las aletas son diferentes a los elementos de sostén de las aletas en los peces óseos. Eso lo veremos más adelante. Las aletas pélvicas, como les decía, están en la parte de atrás en tiburones y pueden estar hacia el centro del cuerpo, pueden estar en el puro frente del cuerpo, justo debajo, como debajo de las branquias, pueden estar en el centro o pueden estar tirados hacia atrás, las aletas pélvicas. Tenemos las aletas medias. ¿Cuáles son las aletas medias? Las aletas impares. ¿Por qué se les llama aletas medias? Se les llama aletas medias porque están en la línea media del cuerpo, ¿sí? ¿Ok? Tiene que quedar claro. Están tanto en el dorso, en la parte posterior del dorso y en la parte posterior del vientre. Entonces están las aletas dorsales y las aletas anales. Bueno, en realidad las aletas dorsales, o la aleta dorsal y la aleta anal. Si no me equivoco, no hay peces que tengan dos aletas anales. Sí hay peces, y bastantes, que tienen varias aletas dorsales. Otra diferencia importante en las aletas pélvicas. Las aletas pélvicas de los tiburones, justo en medio de ellas está la cloaca. La cloaca es una cavidad que recibe tanto los productos sexuales como los desechos del animal. Entonces, justo en la cloaca desemboca el sistema digestivo y justo en la cloaca desemboca el sistema reproductivo. Eso no está tan bien dicho, para ser honesto, porque la cloaca en tiburones, en el caso de la parte reproductiva, sí recibe los productos sexuales, en el sentido de que por ahí, a través de la cloaca, nacen los tiburones, ¿sí? O ponen huevos, cualquiera de las dos, en el caso de las dos estrategias reproductivas. Pero el semen en los tiburones no sale por la cloaca. El semen en los tiburones sale por las estructuras que se llaman claspers o mixopterigios, que los vamos a ver un poquitito más adelante. Ok, entonces esas son algunas diferencias básicas. Es importante ver, entonces, aleta dorsal, aleta anal, y también está la aleta adiposa.
La aleta adiposa no está aquí en este esquema, pero voy a buscar plantilla por aquí de una aleta adiposa que tenía yo. Sencillo para buscar esa foto de aleta adiposa. Esa foto está bien. Ok, en esta foto, eso es un barbudo. Estaba muerto cuando lo encontré. Entonces, en esta foto tenemos una primera aleta dorsal, ¿verdad? Pero esto que viene aquí, que es bajito, no es una aleta dorsal como tal. Eso se llama una aleta adiposa. Las aletas adiposas no tienen elementos de sostén. Es una aleta que es más un pliegue de piel y es como carnoso, que también tiene la función de aleta, pero no tiene elementos de sostén. O sea, en una aleta adiposa usted no tiene ni radios, que son algunos de los elementos que sostienen las aletas, ni tampoco tiene espinas. ¿Ok? Está claro la definición de aleta adiposa y de cómo identificarla. ¿Alguien tiene Profe, alguna duda con eso? sí, y si no cumple ninguna función estructural, ¿para qué sirve? Eso es una pregunta que se han hecho los ictiólogos desde los siglos de los siglos de los siglos. No tiene componentes estructurales en términos de radios o espinas, pero al parecer tiene alguna función estabilizadora ahí en el animal. Algunas cosas cuesta más que, digamos, cuando uno habla de genética, y no sé si esto sea el caso, pero tal vez sirva la explicación. Cuando uno trabaja con genética y hay algunos genes que están muy cerca unos de otros, entonces en donde se realizan, ¿cómo lo explico? Es más difícil dejar atrás pequeños genes que están pegados a otros genes más grandes que genes que están por ahí perdidillos y que son más fáciles que se pierdan. Entonces, en el proceso de intercambio genético hay cosas que cuesta más que queden atrás. No tenemos una definición fija de la función de la aleta adiposa, pero ahí está. Y está en un montón de especies. Dígame. A mí se me vino a la cabeza, tal vez sí, por lo mismo que usted dijo, de estabilidad y tal vez aerodinámica, no sé. Sí, o sea, puede tener alguna función, pero en algunas especies es muy pequeña y está ahí, digamos, en el caso de un barbudo, como este animal pasa en el fondo y la cantidad de corrientes que sobrelleva en realidad no es tanta. Estabilidad a gran velocidad no necesita, puesto que no alcanza grandes velocidades. Entonces es un tema ahí con el que hemos estado batallando por algún tiempo para determinar por qué tienen a los peces aletas adiposas y para qué les sirven. No está claro, no está claro. Ok, entonces, sigo presentándoles la redundancia, la presentación. Ok, entonces estamos con esta parte de la práctica. Vamos a ver en el esquema las aberturas branquiales o el opérculo. Entonces, vean que en el esquema, en las ilustraciones, en el esquema de la ilustración del tiburón tenemos aberturas branquiales. En la ilustración del pez óseo tenemos un opérculo. ¿Ok? Entonces, en los peces óseos, esas aberturas branquiales están, por decirlo de alguna forma, están bien tapadas y bien protegidas con esa tapita que se llama el opérculo. Esa tapita está constituida de hueso y material conectivo, tejido conectivo. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí. Otra diferencia a nivel de aletas pélvicas anal en términos de los peces óseos. El ano en los peces óseos está usualmente ubicado cerca de la aleta anal, mientras que la cloaca en tiburones, como les dije, está en medio de las aletas pélvicas. O sea, usted no puede separar una cosa de la otra.
en el caso de las aletas pélvicas de los tiburones. Pero los peces óseos sí lo tienen completamente separado. El ano está en la parte de atrás y puede estar, mientras que las aletas pélvicas pueden estar en la parte anterior del cuerpo. Entonces, continuando con la guía, entonces voy a dejar de compartir y volver a compartir. Sí, tenemos el esquema un poco más completo de un tiburón. Entonces, algunas especies de tiburón tienen una espina, tienen espinas en las bases de las aletas dorsales. Entonces, si ponen atención en esta primera aleta dorsal, aquí hay una dorsal fin spine, o sea, una espina de aleta dorsal. Igual hay una espina en la parte posterior. Hacia la parte del frente detrás del ojo hay un huequito. Ese huequito se llama el espiráculo. El espiráculo lo tienen algunas especies de tiburones tienen espiráculo, algunas no lo tienen y tienen una función respiratoria. Y tiene un huequito hacia el frente del ojo que se llaman las narinas o los orificios nasales. Cualquiera de los dos nombres está bien. Ok. Yo creo que con eso tenemos. Bueno, les hablé de los órganos capuladores. Entonces, en la aleta pélvica de los machos tenemos los claspers. Los claspers, también llamados mixopterígeos, son los órganos capuladores de los tiburones y tienen dos. Tienen este equivalente al pene humano, pero tienen dos y están uno a cada lado justo en la aleta pélvica. Ok. ¿Cómo se llama, profe? Claspers, C-L-A-S-P-E-R-S, claspers, o también se llaman, esto es un poco más complicado, mixopterígeos. Entonces, mixopterígeos se escribe M-I-X-O-P-T-E-R-I-G-I-O-S, mixopterígeos. Ok, entonces, aquí estoy compartiéndoles la guía, si no me equivoco. Entonces, voy a dejar de compartir y compartir de nuevo la clase. Entonces, sí. Ok, entonces, aquí en la presentación tenemos la imagen de la guía, que es este esquema. Ahora, es importante que entiendan que este esquema que está aquí es un esquema totalmente ficticio de un pez, para que ustedes puedan tener una mejor idea de dónde pueden encontrarse algunas de las partes. O sea, este bicho es un Frankenstein inventado, al que le pusieron algunas partes solo para que ustedes pudieran ver en dónde estaban ubicadas sus partes. Entonces, hacia el frente del animal, las barbelas o las barbillas están justamente en el labio inferior y tienen función quimioreceptiva de sabor en el agua, básicamente. Sabor y olor en el agua son términos grises que los veremos más adelante. Luego tenemos el opérculo, como ya lo saben, tenemos la aleta pectoral y tenemos la aleta pélvica. Las aletas pectorales y las aletas pélvicas, recuerden que son las aletas pares. Las aletas impares o las aletas medias están en la línea media del cuerpo. Profe, ¿qué es el morro? Que el morro es como decir el hocico. Ok, entonces, en la línea media del cuerpo tenemos la aleta dorsal, que usualmente es espinosa. Y digo usualmente porque hay algunos grupos de peces que no tienen espinas del todo, pero que no tienen espinas del todo en las aletas. Entonces tienen solamente radios, que son esos otros elementos. Los radios de forma general, son más suaves que las espinas. Entonces tenemos la parte espinosa de la aleta dorsal espinosa, que usualmente es la primera dorsal,
y tenemos la segunda dorsal, que usualmente es la aleta dorsal radiada. Tenemos aquí una aleta adiposa, que yo les decía que es ese pedacillo que no tiene elementos de sostén del todo y que solamente es carnoso. La aleta adiposa no es una aleta dorsal. Entonces, si yo les pongo una foto de un pez que tiene una aleta dorsal y una aleta adiposa, y ustedes a la aleta adiposa le ponen aleta dorsal, están equivocadas o equivocados. Entonces, la aleta caudal, la cola mejor conocida como la aleta caudal. Ok. Luego está la aleta anal con sus espinas anales y hay aquí abajo, en algunos casos, algunas tienen aletillas. Las aletillas pueden estar totalmente, digamos, pueden abarcar todo el espacio de la aleta anal o estar después de la aleta anal o estar inclusive más hacia el lomo. Algunas especies como, bueno, los atunes son bien reconocidos y las macarelas bien reconocidos por tener aletillas, que son estas como pequeñas aletitas separadas unas de otras, ¿verdad? Y con eso ya estaríamos con este esquema. ¿Tienen preguntas de este esquema? Sigo entonces. Ok, vamos a las aletas pélvicas. Con las aletas pélvicas tenemos una particularidad. Las aletas pélvicas pueden estar clasificadas en 3 tipos de aletas pélvicas según su posición. ¿Okay? Todas estas son aletas pélvicas. Lo que pasa es que están subdivididas en categorías según la posición que ocupen en el animal. Si ven esta foto de este borrachito, este Blenide, ustedes pueden ver mi cursor, o no pueden ver mi cursor a dónde está. Así que lo estamos viendo. Sí, profe. Entonces, aquí, cuando estoy señalando con el cursor, esas son las aletas pélvicas. Estas grandes de aquí son las aletas pectorales. ¿Okay? Entonces, aletas pectorales, aletas pélvicas, y esta que está aquí plegadita es la aleta dorsal. ¿Okay? Pero entonces, esta especie de pez tiene las aletas pélvicas en posición yugular. Profe, ¿y cómo sé que están en posición yugular? Vean que están prácticamente debajo de las branquias, ¿sí? Están prácticamente debajo de las branquias, o sea, si están viendo el video en este preciso momento y están viendo a mí, están como en esta posición, ¿ok? Están hacia la yugular. Tienen que hacer esa relación para que les quede claro. El otro tipo de aletas pélvicas, las aletas pélvicas torácicas, presentes como en especies como los pargos, por ejemplo. Y estas aletas pélvicas torácicas están usualmente en línea con las pectorales. Pueden estar un poquitito adelante, pueden estar un poquitito atrás, pero no están atrás ni están al puro frente, están como en el centro, están en el tórax. Entonces tengo las aletas pélvicas yugulares, que están hacia la yugular, tengo las aletas pélvicas torácicas, que están como en el tórax del animal, equivalente a nosotros, y tenemos finalmente las aletas pélvicas abdominales. Vean que si comparan esta sardina, vean la posición de las aletas pélvicas, ¿dónde están? Están en la parte media posterior del cuerpo. Si la comparan con el pargo, las del pargo están justo abajito de las pectorales. Eso es una diferencia importante. De forma general, los peces que están más avanzados evolutivamente hablando son los que tienen como característica las aletas torácicas, las aletas pélvicas en posición yugular. Los peces que tienen las aletas pélvicas en posición abdominal
son animales que son menos derivados evolutivamente. ¿Ok? Y aquí la comparación de las tres. Arriba a la izquierda tenemos las yugulares, arriba a la derecha tenemos las torácicas y abajo en el centro tenemos las abdominales. ¿Ok? Vean que tiene todo el sentido del mundo. Yugulares, torácicas y abdominales. Abdominales están en la panza o en sus abdominales, si están en forma. Y tenemos los aletas pélvicas, el nombre torácicas en el tórax, como hacia el pecho, ¿ven la diferencia? Y las yugulares como en la yugular. ¿Tienen alguna duda? Ese pez borracho es carnívoro. ¿Peces borrachos son carnívoros? Uf. Yo creo que los borrachitos no son carnívoros, sino que tienen los dientecillos como para raspar, más que todo. Es que estoy viendo una comparación ahí, que el cuerpo del pargo, ¿Sí? se parece al del atún, pero si uno le da vuelta. ¿Cómo? Bueno. El pargo se parece al atún, pero si uno le da vuelta, o sea, el estómago del atún es la parte de arriba del pargo. Ok. Estoy intentando superponer ahí la imagen. Sí, pero ¿cuál es el punto? No, que tal vez comparando otras imágenes que tengan esas diferencias de las aletas, puede hacer que sean por ese diseño del cuerpo. Es que no se trata de diseño del cuerpo, sino del grado evolutivo que tengan. Entonces, porque, por ejemplo, los peces sapo, pero es que no son los peces sapo, los peces pescador, familia Lophidae, Lophidae se escribe Lophidae, Lophidae. Los peces de la familia Lophidae, son los peces pescadores, no se parecen a la forma del cuerpo del borrachito, pero tienen las aletas pélvicas en posición yugular y son muy, muy buenos cazadores de emboscada, pero cazadores. Pero sí, no me parece que haya ahí congruencia con eso que dijiste versus lo que sé. No le veo mucho sentido, para ser honesto. Ok, ¿tienen más dudas con esto? Okay, sigamos entonces. Ok, entonces, ya les hablé de los tres tipos de aletas: yugulares, torácicas y abdominales. Recuerden que los tres tipos son aletas pélvicas, ¿verdad? Aleta pélvica yugular, aleta pélvica torácica, aleta pélvica en posición abdominal. Ahora, vamos con los tipos de aletas caudales. Los tipos de aletas caudales, hay una diversidad de formas. ¿Cuáles son los tipos de aletas caudales? Están estos tipos de aletas caudales. Ahora, está la cola dificerca, que las colas dificercas, cuando el eje del cuerpo se mantiene recto y están presentes en el celacanto, por ejemplo, o en los peces pulmonados, que de estos tenemos, aquí están. De arriba a la derecha, están viendo la imagen donde dice tipos de escamas, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Entonces, arriba a la derecha es un celacanto y tienen, si ven hacia la cola del animal, tiene una puntita en la cola. Eso es tipo de cola dificerca. Ese tipo de cola dificerca también está en los peces pulmonados, como en Neoceratodus, que es este segundo que está aquí abajito. Lo que parece como una foca, pero que en realidad es un pez con escamas. ¿Okay? También tiene tipo de cola dificerca. Está el tipo de cola hipocerca,
que el tipo de cola hipocerca solo ya no está en peces de la actualidad. Es un diseño que se extinguió hace mucho tiempo y el eje del cuerpo se desviaba hacia abajo. La fuerza de empuje era hacia arriba. Si el eje del cuerpo se desvía hacia abajo, la fuerza de empuje es hacia arriba. Con el tipo de cola heterocerca, el eje del cuerpo se desvía hacia arriba, por lo tanto, la fuerza de empuje es hacia abajo. Es el tipo de cola heterocerca presentado, el que lo tienen los tiburones. Entonces, tenemos una foto de un diseño de un tiburón, ven que el eje del cuerpo está hacia arriba. Si el eje del cuerpo está hacia arriba, el empuje es hacia abajo, o sea, porque ellos, cuando mueven la cola, se propulsan hacia abajo, ¿verdad? Entonces las aletas pectorales son sumamente importantes para tener ese balance, de que sí, la cola hace que yo vaya hacia abajo, pero las aletas pectorales tienen la función de los aleros de un avión. Suben y bajan para mantener el avión recto, igual que en los tiburones. ¿Okay? Luego tenemos el tipo de cola, que es tipo de cola homocerca. El tipo de cola homocerca, como lo dice ahí en la guía, el eje del cuerpo termina en la penúltima vértebra y está presente en Osteictius. Entonces, tipos de cola homocerca. Todos estos son tipos de cola homocerca, ¿ok? Homocerca, redondeada, truncada, emarginada, bifurcada, escotada y lunada. El tipo de cola va a tener, les va a hablar a ustedes acerca de la ecología y el comportamiento de algunas de las especies. Como lo vimos ayer, empecemos de abajo para arriba. Como lo vimos ayer, las especies de aguas abiertas como los marlin, como los atunes y algunas otras especies como los jureles, como los gallos, son de tipo de cola, y los dorados son de tipo de cola lunada, Una payasada. que es la que está abajo. Es una cola solamente rígida, darle la picha. con menos superficie, y Como si fuera tiene mejor menos que uno, entonces superficie, se creen mejor que uno. eso quiere decir que el nado es más eficiente, Reputa, porque como- genera como menos gata arrastre. bañaza, Entonces tiene como menos puta superficie, es más rígida, por ende transmite mejor la potencia. Es para nadadores rápidos y aguas abiertas principalmente. Tenemos Toda la vida vive forma, diciendo que yo una soy aquí, forma que que yo soy es acá, pero ella no hace ni por dónde ponerse menos a pronunciada, que es la forma hacer algo. bifurcada o escotada. La picha. Les da buena aceleración, nadadores continuos y rápidos. Tiene menos superficie y menos fricción, pero ya va adquiriendo un poco más de superficie. ¿Quiénes tienen cola bifurcada? Vean la sardina de abajo. La sardina de abajo tiene, que esto es parecido a decir una sardina gallera, si las conocen. Vean el tipo de cola. Es cola bifurcada, y eso es característica de ellos. El tipo de cola siguiente es el emarginada cóncava. Les permite hacer que es un paso intermedio entre la bifurcada y la truncada. Aceleración efectiva, facilidad para maniobrar, tiene un poco de facilidad para maniobrar, no tanta, pero tiene, y menor fricción que la forma redondeada o truncada. Van siendo formas transicionales entre una y otra, ¿verdad? Según las necesidades y el sitio donde vivan estas especies. La cola truncada es la cola que es truncada, que es recta, ¿verdad? Es como si usted la cortara con una tijera, así, y queda recta. Eso es una cola truncada. La cola truncada puede ser de borde recto o puede ser de borde redondeado. Cuando hablo de borde recto, borde redondeado son las puntitas de la cola, ¿sí? Las puntitas de la cola pueden ser redondeadas, pueden ser así cortadas completamente como machete. Ya aquí tienen, ¿cómo se llama? Estas dos últimas, como tienen estas dos primeras, tienen mayor área de superficie. Entonces, les va generando mayor fricción porque tiene más área de superficie, y el tipo de cola nos va a ir diciendo el hábito que tienen. Entonces, la cola redondeada o convexa, por ejemplo, si alguien conoce la mayoría de los guapotes, por ejemplo, o los meros, los meros verdaderos, tienen
a tipo de cola redondeada convexa. Y este tipo de cola redondeada convexa les permite maniobrar entre grietas, en espacios muy cerrados, en el caso de los guapotes, entre la enramada, entre las rocas, siempre moviéndose, digo siempre de forma normal, moviéndose lentamente. En el momento en que ese animal pega un coletazo, tiene muchísima fuerza, pero tiene mucha potencia, pero esa pólvora se les acaba súper rápido por la cantidad de fricción que tienen, su diseño corporal como tal. Son peces más robustos, están para fuerza, no para huir a gran velocidad y con velocidad sostenida. Okay. Finalmente, tenemos ya aquí en la guía llegamos a la actividad 1.4, que es las aletas caudales, que desgraciadamente no lo vamos a poder hacer hoy, pero tal vez lo hagamos la próxima semana o la que sigue, porque la próxima semana todavía no está fija si es virtual o es semipresencial. Estoy haciendo todo lo posible, como ya saben, para que sea semipresencial. Finalmente llegamos a los tipos de escamas. Entonces, los tipos de escamas tenemos dos grandes tipos. Esta definición suena muy tonta. Los tipos de escamas placoideas y los tipos de escamas no placoideas. Vamos con los tipos de escamas placoideas. Son los que se encuentran en los peces, particularmente en los tiburones. Entonces, los tiburones tienen este tipo de escamas. Y este tipo de escamas, si ven la imagen de la izquierda, la que dice microscopía electrónica, son como hojuelitas. Cuando se ven así como de cerca, son como unas hojuelitas que están muy entrelazadas unas con otras. Y tienen un patrón muy particular. Tienen un patrón particular porque la forma de la superficie de la escama también va a tener un efecto sobre el nado del animal. Especies que son de hábitos de fondo, que pasan más hacia cuevas, pasan más metidos en cuevas y demás, tienen tipos de escamas que son más toscas, más rugosas. Animales que nadan en aguas abiertas tienen formas más estilizadas que generan menos fricción con el agua. Y esto tiene una importancia enorme a nivel de metabolismo, ¿verdad? Si genera mucha fricción, gasta mucha energía para moverse. Internamente, ¿cómo son las escamas placoideas? Las escamas placoideas siguen este diagrama de arriba a la derecha, que tienen una capa de esmalte, que es eso que dice enameloide. Tiene una capa de esmalte, luego tienen una capa de una sustancia que se llama dentina, y en el centro tienen una cavidad pulpar. Estas escamas nacen en la dermis, rompen la epidermis y salen al exterior. Entonces, cuando usted está tocando la escama del animal, usted no está tocando la epidermis, usted está tocando, en el caso de los tiburones, usted está tocando una derivación de la dermis, ¿okay? De la parte de la piel interna. ¿Sí? Vean lo importante. A ver si lo logran ver. ¿A qué se les parece esta escama? O sea, ¿se les parece a algo esa escama? ¿Les recuerda la estructura de algo? ¿Aló? Si es un no, Creo que- no. Al casco de un ciclista. Ok, sí, al casco de un ciclista. Se parece un poco al casco de un ciclista porque el casco de un ciclista está diseñado, de un ciclista de alto rendimiento, está diseñado para que genere la menor cantidad de freno. Entonces, en este caso, estas escamas están diseñadas para generar la menor cantidad de freno. Pero por la cantidad de capas y el tipo de capas y el material, son muy parecidos a un diente. Tienen un cartílago basal, una cavidad pulpar, una capa de dentina y una capa de esmalte. ¿Esmalte como qué? Qué guapo, ¿eh? Como los dientes. Entonces, de hecho nosotros, evolutivamente hablando, adquirimos los dientes a través de la modificación de las escamas. Y así pasó en un proceso, o sea, esto cuesta un poco abstracto de entender, pero eso es un proceso que duró millones de años. Listo con las escamas placoideas. ¿Tienen preguntas de las escamas placoideas?
Ok. Escamas no placoideas, ya vamos a terminar. ¿Qué hora es? Sí, ya vamos a terminar. Escamas no placoideas. ¿Cuáles son las escamas no placoideas? Se dividen en 3 grandes grupos. Los 2 primeros grupos son los grupos que son más primitivos. Entonces, en la guía, aquí están cosmoideas y ganoideas. Entonces, las cosmoideas están principalmente en el celacanto, que es este pez prehistórico, que se parece más a nosotros que los peces más actuales. Están también las escamas cosmoideas en esta segunda imagen, que es el pez que parece como una foca, que es un pez pulmonado australiano. Y luego están el tipo de escamas que son ganoideas. Ambas tipos de escamas tienen una composición más laminar de hueso, tienen más hueso que las escamas más derivadas. ¿Okay? Esto es importante. En las escamas ganoideas están presentes en el gaspar. ¿Alguien ha escuchado hablar del gaspar? Sí, yo. Bueno, Caño Negro. Ajá, exactamente, en Caño Negro. Son animales que son relativamente prehistóricos. Sí, no han derivado demasiado desde hace millones y millones de años, y todavía conservan ciertas características ahí un poco extrañas que veremos más adelante. Pues es el famoso peje lagarto. Ese es el famoso peje lagarto. Los peje lagartos, como en ¿cuál película era que salía mamá, ya se metió el peje lagarto? Monster Era Inc. ¿En cuál era? En Monster Inc, creo. En Monster Inc, exacto. Monster Inc. Ese, exactamente. Entonces, en Monster Inc, Randall es el que le dicen que mamá se metió el peje lagarto, porque esa Randall a quien confunden con un peje lagarto. ¿Por qué? No sé, pero bueno. Los Gaspares les dicen peje lagartos, y les dicen peje lagartos porque cuando se hacen bastante grandes, todo su capa de piel está constituida por estos rombitos color blanco. Estos rombitos son las escamas, son ganoideas, son durísimas, o sea, no es fácil pelar un animal de estos, es un poco difícil por las escamas, o sea, uno puede dañar un cuchillo fácilmente si no sabe cómo hacerlo. Finalmente tenemos la otra subclasificación, entonces tenemos placoideas, no placoideas, que es donde están las cosmoideas, las ganoideas, y también dentro de las no placoideas, está la última diapositiva, tenemos las escamas isopedoideas o también llamadas elasmoideas, con cualquiera de los dos nombres está bien. Son escamas entonces que son delgadas y redondeadas, son más finitas, ¿sí? Y los peces están presentes en los peces más recientes. Entonces, los peces comunes, como decir un robalo, un gallo, un pargo, una corvina, un jurel, etc., tienen este tipo de escamas. ¿Cuál de los dos? Ahí sí varía. Entonces, por ejemplo, algunos roncadores tienen escamas de tipo tenoideas, pero los pargos tienen escamas de tipo cicloideas. Creo que eso inclusive varía entre las especies, no estoy completamente seguro. Sí, varía entre las especies también. ¿Cómo identifico una escama tenoidea versus una escama cicloidea? ¿Qué características tienen que las hacen bastante particulares? Que una tiene como espinillas y la otra no. Ok, bien, buena observación. Entonces, las escamas tenoideas, si ven en el margen derecho de la escama, tiene unos piquitos, que son esas espinillas que dijo, ¿quién me habló, perdón? Mario, ok. Mario apuntó bien a que estas escamas tienen estas espinitas. Estas espinitas son la razón del nombre de las escamas.
Vamos al nombre. El nombre son escamas tenoideas. El prefijo tenes o teni significa peine o peines y ha sido usado con varios organismos en el mundo de la biología. Entonces, si ustedes buscan el nombre tenoidea, les van a salir unos animales que viven en las profundidades marinas y que están llenos como de unos peinecitos a el lado que parece que tienen como un peine. Entonces, las escamas tenoideas tienen este peinecito aquí en la orilla. ¿Cuál es la cara interna? O sea, ¿cuál es el lado que va metido dentro del pez y cuál es el lado que va hacia afuera del pez? En la escama tenoidea, que es esta de arriba a la derecha. El lado izquierdo va dentro del pez y el lado derecho va afuera. Exactamente, exactamente. El lado izquierdo, que tiene estas linecitas como si fuera una concha, como las linecitas que tienen las conchas, es el lado que va metido, el que va embebido dentro de la piel del pez. El lado derecho es el lado que está externo. Se considera que hay una cuestión aquí del comportamiento que juega en esto. Entonces, los peces que tienen escamas tenoideas al parecer utilizan los roces entre ellos como forma de comportamiento. ¿Por qué? Porque si usted toca la piel, o sea, la superficie de la piel de algún roncador que tenga las escamas tenoideas, usted se va a dar cuenta que son rugosos, son ásperos al tacto, es como tocar una lija un poquito. Entonces parece que tiene un papel ahí importante. Y las escamas cicloideas, en este caso, es la parte de abajo la que va metida dentro de la piel del pez y no tiene ninguna estructura específica que la caracterice. Con esto terminamos la clase de hoy. ¿Alguien tiene dudas o preguntas respecto a esto? O a cualquier otra cosa que haya dicho o a otra cosa relacionada al curso. El quiz, ¿cuándo va a ser? ¿La otra semana a esta hora? ¿O cómo lo va a aplicar? Okay. El quiz, en el caso de los quizzes que son para las clases presenciales, los quizzes que son presenciales los podemos, eso los hacemos durante la clase. Los quizzes que son para la clase virtual, todavía no me he decidido, pero yo creo que se los enviaría como tenemos tiempo suficiente, entonces alcanza para darles los minutos. Yo les hago una forma un quiz en el Google Forms y se los envío y ustedes, y el periodo de activación de la forma y de recepción de resultados abarca 15 minutos. Entonces yo se los pongo para que lo hagan en 15 minutos y listo, durante la clase, no hay problema. ¿Les parece? Ok. Usted habló de unos trabajos grupales. Solo tengo para tomar nota de eso que acabamos de decir. Ok, me preguntaste, perdón. Usted habló al principio de unos trabajos grupales. Y de unos informes de laboratorio. Entonces, vamos a la rama. Sí. Profe, entonces hasta la próxima clase haríamos el quiz. Exacto. El quiz se hace hasta la próxima clase y se hace de la clase que vimos la semana anterior. O sea, entonces la semana que sigue hacen quiz de esta clase. Ok. Trabajos grupales. Les dije que las pruebas cortas se realizarán en parejas al inicio de la clase. Que las tareas también las pueden hacer en parejas. Más fácil. La libreta se hace en parejas. ¿Sí? Profe, esa libreta es como el informe de cada semana, como un texto paralelo. Ok. Sí y no. Ya les voy a mandar, porque queden enviarles
en enviar la evaluación de la libreta al campus. Entonces, en el campus virtual yo voy a subir el documento de la evaluación de la libreta, con qué tiene que tener, qué no tiene que tener y demás. ¿Okay? Libretas en parejas. Lo que pueden hacer es que para las clases virtuales, para las clases presenciales, llevan un cuadernillo y toman ahí todos los apuntes de toda la clasificación que se va a hacer, porque vamos a estar usando las guías de clasificación de peces. Entonces, la idea de la libreta es que les ayude a ustedes a tener claros cuáles son los pasos para llegar hasta ciertas familias y que ustedes los puedan repasar más fácilmente. Y así les tome menos tiempo a la hora del examen, les tome menos tiempo a adaptarse a la dinámica del examen, que como ya lo que les dije es contratiempo. Profe, Libretas en parejas, un momento, libretas en parejas, tareas en parejas y les dije que los quizzes son en parejas. Si los quizzes obedecen a una forma del Drive, entonces ponen ambos nombres pueden poner ambos nombres y uno de los correos, o ponen los dos correos, no recuerdo si la forma lo permite, yo tengo que verificar eso. Igual eso yo les estaré avisando en caso de que haya alguna modificación, o les estaré haciendo aclaraciones por medio del grupo de WhatsApp. ¿Alguien tenía más preguntas? supongo que los grupos y las parejas para los informes y para todo deben ser con del grupo B y A, o sea, o pueden ser cualquiera. Bueno, es que informes no hay, pero para la libreta sí tiene que ser del mismo grupo, porque para la libreta, tiene que ser del mismo grupo, porque ustedes van a trabajar con estas personas en el laboratorio, con cierta distancia y todo, dentro de lo que cabe, pero la idea es que funcione como un equipo, ¿verdad? ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta? Listo, profe, entonces nos mandarías como las instrucciones para hacer la libreta esa, ¿verdad? Sí. Gracias. Les quedo debiendo la libreta y se las subo al campus